Bien, ¿listo? Amén. Entonces hoy día nos vamos a introducir a la predicación del apóstol Pedro, que el apóstol hace en relación y motivado por ese hecho. Veamos un poco, vamos a introducirnos. Vamos a orar primero. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, en nombre de Cristo Jesús pedimos la guía y la llenura del Espíritu Santo, Señor, para que nuestra mente y corazón, Señor, pueda ser llena de esta palabra. Que usted, Señor, la haga fructificar en nuestros corazones para la gloria de su nombre. Se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, los apóstoles Pedro y Juan van al templo a orar a la hora novena. ¿Cuál es la hora novena? 3 de la tarde. En donde se juntaban los mendigos a pedir limosna, ya que llegaba mucha gente. Y todos los asistentes consideraban que dar limosna a los mendigos era una obra de salvación. ¿Se ha fijado en detalle eso? Yo cuando iba a la iglesia católica a veces, los días domingos, sobre todo la misa de 12, a la salida estaba llena de gente pidiendo plata afuera, ¿cierto? Los mendigos. ¿Y se ha fijado que en la iglesia evangélica no hay eso? ¿Se ha fijado en ese detalle? ¿Por qué? Los evangélicos son más apretados. Sí. ¿No? Porque el católico hace una buena obra. Y fíjense que los mendigos que son incrédulos, no es que son, ellos saben eso. Entonces se van a meter ahí. Y no vienen aquí ni siquiera a ninguna iglesia evangélica grande, ni mediana, ni chica. Bueno, ¿por qué? Porque los evangélicos que les predican. Y eso no les gusta, Entonces acá sucedía lo mismo. Consideraban que dar limón a los mendigos era una obra de salvación. Pero el apóstol Pedro y Juan, en el poder de Cristo dieron sanidad y salvación a un mendigo. ¿Cuáles eran las características de este mendigo? Primero, que no creía en Cristo, tal vez ni siquiera había oído hablar de Cristo, pero la misericordia de Dios lo sanó para mostrar a los israelitas en Jerusalén su poder. ¿Su poder sobre qué? Sobre la enfermedad. Mostrar que Pedro y Juan son mensajeros de Dios y mostrar que todo lo que digan estos mensajeros viene de Dios. Ya que el milagro de sanación completo a un cojo de nacimiento solo puede hacerlo Dios. Y nadie puede refutar el milagro de Dios. ¿Se ha fijado que muchos de estos que hacen campañas de milagros y se reúnen en teatro y tocan la música especial y que retumba y que eso les trae el Espíritu Santo y sana y grita y después dicen párese, la gente que al momento de salir del local se acabó la sanidad. Se acabó la sanidad. Y eso es muy común, pero delante del público quedó como sanado. Hubo un médico que siguió, un grupo de médicos que siguió la campaña de Benigina años atrás. Y escribieron un libro que era un estafador. Que ellos no podían dar prueba médica de ninguna sanación. Pero eso sucede y se vende como sanador. Pero bueno. Entonces, esto no se podía refutar. ¿Por qué? Porque el cojo era cojo de nacimiento. Ya años ahí. Y nadie podía decir, no, está haciendo. Entonces no pueden refutar el milagro, no pueden refutar el mensajero, no pueden refutar el mensaje de Dios. Que el apóstol Pedro predica a una multitud de judíos reunidos en el templo. Y el mensaje de Dios a la multitud del apóstol Pedro es Cristo. Cristo. La obra de Cristo en el pasado, la obra de Cristo en el presente y la obra de Cristo en el futuro. El título del sermón es Siempre predicando a Cristo. Hechos 3, 11, 12.
Vamos a comenzar. Vamos a llegar hasta el 26. Yo creo que ya hasta las 12. Sí. Amén. Amén. Dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué os ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Aquí tiene una multitud sorprendida y uno que no se hace responsable. Ante una multitud sorprendida, el apóstol Pedro no se atribuye el milagro. Fíjense en ese detalle. ¿Por qué nos miran a nosotros si nosotros no tenemos el poder? No hicimos esto lo hizo Cristo. Ningún poder, ni un don especial. Tampoco llama a la multitud como algunos hoy día lo harían. ¿Cómo lo harían? Confíen en Cristo para ser sanados, ricos y no dejen de ser mendigos. Vengan a mí porque la unción está sobre mí. ¿No? Usted lo puede escuchar por radio, por televisión. ¿No? ¿Qué más nos dijo? Y eso es lo importante. Tampoco llama el apóstol, pero al pacto. Aquí hay un pacto. Pacta. Está el siervo y Dios te triplicará. No, tampoco. El apóstol Pedro no predica la codicia, prosperidad, no predica poder espiritual sin arrepentimiento, no predica ni asegura falsas sanidades, sino que predica a Cristo. Se fija, el milagro produjo un hecho, llamó la atención de toda la gente. Y el apóstol Pedro glorifica delante de la gente a Cristo. Y comienza a predicar de Cristo. Y ahí tenemos del versículo 13 al 15. No lo voy a leer para avanzar rápido. Y del 13 al 15, ¿qué tenemos? El pasado. La obra de Dios y el pecado de Israel. Son los dos puntos que hay ahí. El apóstol apela a la mentalidad y conocimiento de los judíos. El Dios de Abraham, Dios de Israel, Dios de Jacob. O sea, muy judío. El Dios de nuestro pueblo, el Dios de nuestros padres, el Dios de nuestros patriarcas. ¿Qué es lo que hizo? El Dios, Jehová Dios de los patriarcas, ha exaltado a su Hijo Jesucristo. Él lo hizo. El mismo Dios que sostuvo a Abraham, sostuvo a los patriarcas, sostuvo a los profetas. Ese Dios envió a su Hijo Jesucristo. Y lo glorificó con la resurrección y con el milagro que ustedes acaban de ver. Eso es lo que le está diciendo. Aquí no hay un Dios aparte. No, es el mismo Dios, es nuestro Dios. ¿No? Y después dice, esa es la obra de Dios. Y después dice, ustedes, como pueblo, hicieron tres cosas con Cristo. Le entregaste a Pilato, lo negaste ante Pilato, prefiriendo un asesino, Barrabás, y lo mataste por mano de Pilato, clamando por su muerte en la cruz. ¡Crucifícalo, crucifícalo! Aquí está Barrabás, no, al otro crucifícalo, todo el pueblo. Y es interesante porque el apóstol no les dora la píldora. No, si yo sé, ustedes se equivocaron. No, le dice, ustedes lo mataron, esa es responsabilidad tuya. Porque él predicó, ustedes vieron los milagros, él enseñó la ley. ¿Ustedes qué hicieron? Lo entregaron, lo negaron y lo mataron. Hoy día estamos haciendo lo mismo, hoy día no, porque Cristo no está. ¿Cómo crucificamos a Cristo? ¿Cómo lo negamos? ¿Cómo lo entregamos? ¿Cómo lo matamos? ¿Cómo lo matamos? Bueno, el mundo lo mató, y lo mata todos los días, no creyendo
rechazando. El mundo está exactamente igual como cuando Cristo vino, desobedeciendo sus mandatos, buscar milagros. En el tiempo de Jesús, mucha gente que siguió a Jesús buscando solo el milagro, ¿cierto? Y solución de problemas, tengo hambre. Pero no creerle, sino usarlo para mis deseos y necesidades y resolución de mis problemas. Con esta actitud de hoy, si viviéramos en el tiempo de Jesús, estaríamos entre aquella multitud desilusionada, gritando, ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¿O no? O en el mejor de los casos seríamos testigos indiferentes. Esto es un problema entre judíos. No tengo nada que ver, soy gentil. Yo soy chilensis. ¿Ah? Sí, los chilenos son muy humildes, parecen argentinos en eso. Pero volvamos al tema. Entonces, el apóstol no le adorna el pecado. ¿Y qué les dice? Diciéndole que no hay problema, les dice, ustedes mataron al Mesías. Y esta en una predicación, el predicador debe denunciar el pecado del mundo, del incrédulo. El pecado del incrédulo es precisamente eso. No creer en Cristo. No creerle a Cristo. Rechazar a Cristo. Ese es el pecado. Y decirle que paga de persona sus pecados si rechaza a Cristo. El mayor pecado para Dios es rechazar a Cristo. No es la homosexualidad, es la incredulidad a su Dios. Porque Cristo es la mayor expresión del amor de Dios a la raza humana. Cuando el mundo rechaza a Cristo, está rechazando el amor de Dios. Entonces, el que no cree en Cristo es pecador y está condenado. Usted debe decirlo. Cuando voy a predicar, digo, señora, Cristo la ama, pero si usted no cree en Cristo, usted se va al infierno. Porque la palabra dice, el que no cree estará condenado. ¿Qué dice Juan 3:18? Solo Juan 3:18, por favor. Amén. ¿Ya qué dice? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la causa de la condenación. Decir menos que esto es mentirle a la gente. No, si importa que no creáis, no. Mira, como dijo, escuché un pastor que dijo 3 cosas. La salvación no es estar cerca de Cristo. Tampoco es estar muy cerca de Cristo. La salvación es estar en Cristo. No hay otra. Entonces usted, para que él entienda su necesidad, tiene que decir usted está condenado. Dicen algunos, no, eso es muy fuerte, hermano. La gente se espanta. Mejor que se espante ahora, que se espante en la eternidad. Porque su espanto va a ser por una eternidad. Mejor que se espante un rato acá. Decir menos que eso es mentirle a la gente y deshonrar al Señor y fomentar el pecado y el culto al hombre en nombre de Dios. Cuando no se incluye eso, se hace todo otro. Versículos 16 y 19, el presente, la fe del hombre y el designio de Dios para salvación. Dice, y por la fe en su persona, en Cristo, a este, el mendigo, que ustedes ven y saben que va cojo, Él le ha hecho experimentar su persona, su poder, y la fe que es por Él, por Cristo. Cristo ha dado a este cojo esta completa sanidad ante ustedes.
¿Por qué? Es interesante, ¿por qué el apóstol Pedro se centra en la sanidad física? Por una razón muy sencilla. Vamos a leer un versículo de Juan 9, 1 al 3. Y yo pensaba en esto y decía, no, pero claro, incluso el Señor Jesús tuvo problemas con los mismos discípulos sobre este tema de la sanidad. ¿Qué dice? Juan 9, 1, 3. Amén. ¿Qué dice? Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén, gracias. ¿Cuál era el sentido común de los judíos? El que es pobre, el que tiene defecto físico, es porque él pecó por pecar a sus padres. Y eso era muy común. Los mismos discípulos dicen, Señor, ¿quién pecó? A ver, este ciego, este deforme, este cojo, este manco, etc. Porque ese era el sentido común. Y si es pobre, cojo y pobre, no, este es un maldito. Pero Jesús dice, no es así. Por eso, cuando dice, a este sanó, para decirle, Dios tiene poder para salvar del pecado. Eso es lo que está demostrando el apóstol Pedro, a través de la sanidad de este hombre. Y lo hace ¿por qué? Por Cristo, por el poder de Cristo. No por la fe del hombre, porque el hombre no tenía idea, ni siquiera, nunca habla, se fija, por la fe de los apóstoles, del que llamó, del que Cristo usó, en este caso. Entonces, el punto del apóstol es que por la fe en Cristo somos sanados del pecado, incluso del pecado de ignorancia, porque les dice, yo sé que ustedes pecaron por ignorancia, pero les dice, no deja de ser pecado. Muchas veces pecamos de ignorancia, ¿cierto? Porque no conocemos la Biblia, no sabíamos que era pecado, aunque me parecía que no estaba tan bien, pero bueno. Pero es así. El pecado de ignorancia sigue siendo pecado sobre el cual tenemos que arrepentirnos. La ignorancia no mitiga el color feo del pecado, sigue siendo pecado. Por eso le dice a Israel, yo sé que ustedes y los gobernantes pecaron por ignorancia. Y después les da la respuesta más adelante. Por tanto, ahora la necesidad de fe en Cristo para salvación en la obra de Dios, la cual fue anunciada por los profetas que el Cristo debía padecer por los pecadores, se ha cumplido en Jesús por la soberanía de Dios. Está diciendo, miren, ustedes negaron, ustedes pecaron por ignorancia, pero Dios ha cumplido un propósito, anunciado antiguamente por los profetas, que el Cristo, el Mesías, tenía que padecer. Entonces hay dos cosas, la responsabilidad de Israel, del hombre, y la soberanía de Dios, que está presente a lo largo de toda la Biblia. Veamos qué dice Isaías 53, del 3 al 7. Isaías 53, versículos 3 al 7. Amén. ¿Ya qué dice? Despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado y quebrantado, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. 7. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotarlo, por herirlo de Dios, y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Angustiado
él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Gracias, hermano. Esta profecía tan explícita, tan clara, está desparramada a lo largo de todo el Antiguo Testamento, comenzando de Génesis 3. ¿Se acuerdan de Génesis 3 que dice la simiente de la mujer le dará un golpe en la mano? Y de ahí en adelante, de diversas maneras, modos y palabras, se anuncia la venida del Mesías. Entonces, por tanto, le dice, arrepentidos, abandonen sus pecados. Eso significa arrepentirse. Abandonen sus pecados, vuélvase a Cristo, conviértase, es decir, transfórmese en la semejanza de Cristo y esperen el tiempo del reposo y abundancia de vida eterna. ¿De qué está hablando? ¿Cuándo viene el reposo y la abundancia de vida eterna? ¿Qué esperamos? Exactamente. Bien. ¿Y qué viene después? La tribulación. No, y para nosotros, No, el reino todavía. un milenio. Siempre con Cristo, arriba y acá. Entonces ese es el reposo de vida eterna junto a Cristo. Dice, arrepiéntanse, conviértanse y esperen el reposo de vida eterna. El arrepentimiento es un don que Dios da al que Él elige para llevarlo a Cristo. ¿Sabe por qué lo digo? Porque hay mucha gente que yo le he hablado y dice, no, yo voy a arrepentir a última hora. Voy a gozarme la vida y después me arrepiento, Dios me tiene que perdonar. El negocio de Dios es perdonar. Eso es cínico y es satánico. Pero olvida una cosa, que el arrepentimiento es un don que da Dios. Y mucha gente se ha ido, ha muerto, con este predicamento y ha muerto en angustia, sin poder arrepentirse. Y otros blasfemando contra Cristo, contra Dios. Entonces, pero el hombre es tan ciego y orgulloso que argumentan de esa manera. Y el predicador siempre, cuando predique usted, tomando este modelo, siempre debe llamar a la audiencia al arrepentimiento. El arrepentimiento que lleva a Cristo. Porque mucha gente se arrepiente. Yo me arrepiento y lloro, y sobre todo los malosos. Cuando los pescan ya, no, si estoy arrepentido. Son unas caras mentirosas. Estoy arrepentido, sí, cuéntame, me arrepentí. No, eso no es arrepentimiento. Eso es circunstancia para salir del paso. Pero el verdadero arrepentimiento es abandonar el pecado y volverse a Cristo. Y el predicador tiene que llamar al arrepentimiento para perdón de pecado. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado, hermano. Y si no hay perdón de pecado, no hay salvación. Y si no hay salvación, sigue en la condenación. Todo creyente en Cristo tiene el don de arrepentirse. ¿Sabía usted? Usted tiene el don de arrepentirse, porque está en Cristo. ¿Y cómo debemos vivir? Todos los días arrepintiendo, todos los días confesando y todos los días creyendo. No es un acto de una sola vez. Todos los días. Para que viva en Cristo, siempre arrepintiendo, siempre confesando. Primera de Juan 1, 8 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Esto yo lo he leído varias veces, siempre, pero bueno, recordarlo, porque si nos olvida. Mientras no lo practiquemos, nos olvidamos.
¿Qué dice? ¿Alguien lo puede leer? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Exactamente. Mire la contradicción, ¿eh? Si confesamos que no tenemos pecado, hacemos mentirosos a Dios, porque Dios ha dicho, sí, somos pecadores. Arrepentidos, salvos por pecadores. ¿Cuál es la provisión? Confiesa. Y Él es justo y poderoso, misericordioso para limpiarnos cada vez. Entonces, siempre arrepintiéndonos, siempre confesando, siempre creyendo. Versículos 20 y 21, el futuro, la segunda venida del Señor. Dice, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Este versículo 21, es el que usa el movimiento El Reino Ahora. ¿Ve? ¿Y cómo argumenta? Miren, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Hay que restaurar todas las cosas para que Él venga. Lo dice acá, está diciendo eso el versículo. Se le olvida el versículo anterior. ¿Cuál es el que dice? Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que esté en los cielos. ¿Por qué van a ser restauradas todas las cosas? Por la venida de Cristo. Pero se toma solo un versículo y ahí se ha hecho esta doctrina del reino ahora. Entonces, Él va a venir a restaurar todas las cosas que Dios anunció por los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿de qué está hablando? Del milenio. Del reino de Cristo en la tierra. Que durará 1000 años. Veamos Isaías 11, del 2 al 10. Alguien que lea, que tenga bonita letra. Isaías 11, del 2 al 10. Isaías 11, 2 al 10. Amén. Ya. Le reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Él le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán. Sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a sus pueblos, a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Amén. ¿Se fija? La raíz de Isaí, ¿quién es Isaí? Papá de David. Y cuando habla de la raíz de Isaí, ¿quién está? De Cristo. ¿Sí? Él será pendón, él será bandera, donde todos los pueblos de la tierra acudirán. Entonces está hablando de qué? De un gobierno terrenal de Cristo. Habrá un cambio en el ciclo. Usted sabe que el ciclo carnívoro
es un ciclo de maldición por el pecado. Y dice, todos los animales volverán a lo que era antes del diluvio. ¿Cuál? Todos herbívoros, hombres y animales. ¿Sí? Por lo tanto, el animal no es agresivo contra otro animal. ¿Por qué? Porque no lo necesitaba comer. En fin, un cambio radical de la naturaleza del planeta, ¿sí? Y de la condición moral, social, espiritual. Porque esa será la mano directa de Jesucristo desde el monte Sión, como se dice. Entonces, ¿qué esperamos? Eso esperamos. Anunciado por los profetas. No es el gobierno de la iglesia en la tierra que hará venir a Jesucristo. El reino ahora. Basado en ese versículo, como les decía antes. Eso es, y esto implica varias cosas, según estos profetas, ¿sí? O predicadores. ¿Cuál es? Que la iglesia tiene que meterse en política, que la iglesia tiene que meterse en los negocios, que la iglesia tiene que gobernar todas las cosas, ya, ahora, para santificarla y Cristo pueda venir. No, es una herejía terrible, una herejía con mayúscula, que proviene del espíritu del anticristo que gobierna el mundo y ha penetrado en la iglesia. Por medio de profetas falibles, apóstoles autonombrados y predicadores del amor de Dios sin juicio, sin arrepentimiento, sin infierno y mucha prosperidad. Ese reino que se predica, el reino ahora, reino, ¿qué escribí aquí? Reino ahora. Un reino de poder sin santidad, un reino de hombres sin Cristo, un reino de riquezas materiales sin riquezas espirituales, sin Dios. Ese es el reino del anticristo, hermano. El reino ahora, que se disfraza como cristiano, es el anuncio del tiempo del anticristo. Escuchen los predicadores del reino ahora. Prosperidad, negocio, poder, nunca santidad, nunca pecado, nunca arrepentimiento, nunca infierno. No está en esas predicaciones. Riqueza, poder, juventud, sanidad. Eso es la predicación del espíritu del anticristo, que anuncia el rey. Estos son profetas del anticristo. Cuando aparezca el anticristo, que se va a presentar como Cristo, estos van a ser los primeros, que van a ser sus seguidores. Versículos 22 al 24. La confirmación bíblica de la persona de Cristo. Deuteronomio 18, 18 y 19. ¿Qué versículos? Deuteronomio 18, 18 y 19. Amén. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandaré, o le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Exactamente. Porque el versículo dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios levantará profeta como tú. ¿Qué significa eso? Está hablando de Moisés. Yo levanté un profeta así como tú. ¿Cuál es la característica de Moisés? ¿Ah? Sí, silencio. Tímido, ¿Ah? tímido, tartamudo, No, desde un punto de vista de la relación con Dios. Que hablaban, Vocero. Vocero. que hablaban Vocero de Dios. Que hablaba cara a cara con Dios. ¿Cierto? Pero hay una característica. Ustedes saben que
para los israelitas, después de Abraham, el más grande profeta y libertador es Moisés. Libertador, hermano. ¿Y quién nos libera del pecado? Cristo. Por eso es uno como tú, un libertador. Uno que es vocero personal de Dios, como lo era Moisés. Y ese es Cristo, no había otro. Entonces, ¿qué le está diciendo a los judíos de ahí? Miren, esto ha sido confirmado, este hecho ha sido confirmado por la Escritura, o la Escritura ha sido confirmada por Jesucristo. Y después en el versículo 24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. ¿Cuáles días? La venida del Mesías. Veamos 2 de Samuel 7, 12 y 16. Segunda de Samuel 7, del 12 al 16. Amén. ¿Ya? 7 del 12 al 16. Sí. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Eternamente. Bueno, ahí hay dos problemas. Uno con Moisés hizo la promesa de un libertador. Con David hace la promesa de un rey eterno. Y en Cristo se cumplen las dos. Porque Cristo ascendió, ¿a dónde está? Eso es lo que dice la predicación. Está sentado a la derecha de Dios Padre. Y él vendrá como... ¿Cómo? Ladrón rugiente, no. Como rey. Primero vino como oveja a morir por el pecado. La segunda vez viene como juez y rey. Exactamente. Porque ya es rey. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo? Cristo cumple la profecía a los israelitas. Versículo 25, 26. A los judíos primeramente y también a los gentiles. ¿Qué le dicen? Ustedes, judíos, hijos de los profetas y del pacto de Dios con Abraham. ¿Cuál era el pacto de Dios con Abraham? En tu simiente, ¿cuál es la simiente? Cristo. Serán benditas todas las familias, las etnias de la tierra. Y esta bendición fue primeramente para los judíos, porque Cristo vino a los judíos. La mayoría lo rechazó, pero muchos se salvaron. Si la promesa se cumple. La venida de Israel del Mesías para bendición, salvación, para que cada uno que cree abandone sus pecados. Y eso es Romanos 1:16. Veamos qué dice. Romanos 1:16. Amén. Yeah. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Exactamente. Eso es lo que está diciendo acá. Vino primero a ustedes, pero deja abierto, no hay una mención, porque Cristo vino a ofrecer el reino, Israel rechazó su Mesías. Pero la salvación de Cristo, muchos la recibieron. ¿Y comenzó con quién? Con los judíos. La primera iglesia era judía, ¿o no? Era judía.
Nació en Jerusalén, no nació en Roma. Por si acaso, por si hay algún católico por aquí. No nació en Roma. Ni Cristo es el primer papa, no, nada de eso. Entonces, el apóstol Pedro no se centró, haciendo un resumen, en el milagro, ni tampoco se centró en que él era el súper bendecido, sino que se centró en la persona de Cristo, en la obra de Cristo, en el pasado, en el presente y el futuro, todo lo cual es el cumplimiento de las profecías y promesas de Dios a los profetas para Israel y el mundo. La predicación del apóstol Pedro es un modelo de predicación de la iglesia de ayer, de hoy y de mañana. Si usted quiere hacerse una estructura de predicación, lea y estudie este pasaje. Y puede sacar un modelo, un esquema de predicación, que es muy sencillo. Y adáptelo al tiempo de hoy. Dios envió la simiente de la mujer, que es Cristo, para pagar con su muerte el pecado, y resucitó de los muertos, venciendo el pecado, a la muerte y al malo. Y el que no cree en Cristo, en su obra, su muerte y resurrección, está condenado. El que cree es salvo. Así que arrepiéntanse de sus pecados, vivan para Cristo en espera de su venida como juez, en que juicia al mundo por su pecado de rechazar a Cristo, y como rey restaura todas las cosas según la voluntad de Dios y recompensa a los que creyeron en Cristo. Fácil, ¿no? ¿O no? ¿No? No. Mire, yo le voy a decir, el Evangelio es fácil de entender, es difícil de creer. Porque usted se pone a estudiar, lo puede entender. Que hay gente hasta incrédula que conoce el esquema de los canutos. Pero es difícil de creer. Eso sí. Entonces, ¿por qué es difícil de creer? Porque es por fe. Ponga la fe en Cristo. Eso no humilla. No es que yo tengo que hacer algo. ¿Cómo que es tan fácil? No, si no sirve de nada lo que usted haga. Ora al Señor para que le dé la fe en Cristo. Ah, no. Eso lo hago en cualquier momento, antes de morirme. ¿Se fija? Como la fe es como un producto, yo creo. Los demonios también creen. Cuando habla de fe el creyente en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, habla de creer y obediencia. Van las dos juntas. Porque, y lo recuerdo, la palabra creer viene del griego pistis. Y pistis tiene tres aserciones o tres sinónimos. Confianza, sometimiento, el segundo. Y creer. Entonces cuando se traduce creer, está implícito ¿qué cosa? El sometimiento. Por eso dice, la fe verdadera, o sea, la fe que me lleva a someterme a Cristo. Entonces, el Evangelio es fácil de entender, difícil y a veces imposible de creer. Si Dios no nos da la fe en Cristo. Nosotros oramos por gente incrédula. Señor, dele fe. Dele fe. ¿Por qué? Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es donde, por regalo de quién? De Dios. Aún así, el mandato a todo cristiano, ¿cuál es? No cambia el mandato. Ahí está. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda la criatura. Su espíritu moverá las cosas delante en el corazón, la mente y el interior del oyente. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es convertir a la gente. Nuestro trabajo no es
decirle, oye, pillarlo volando abajo, ya confesó a Cristo, ya salvo. Vamos a notar. No. Te predique que Dios y el Espíritu Santo harán la obra. Pero cumplamos con lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Usted piensa que fuera de la iglesia hay personas que tienen el testimonio de Cristo? No. A mí no me importa si son católicos, mormones, testigos contra Jehová, qué sé yo, de cualquier otra secta. Porque ellos tienen un Cristo con algunos matices diferentes. No lo voy a explicar ahora. Y prácticas que son anticristianas. Y si decimos que tenemos la verdad y que estamos siendo transformados por ella, cada día, entonces predíquela. Porque no hay otro llamado a predicar, hermano. A nosotros se nos pedir cuenta. No se le van a pedir a los opinólogos, ni a los líderes. No se les va a pedir cuenta de eso, de otras cosas. Pero el que tenía la verdad decía, ¿qué hiciste con esa verdad? Toma en serio a Cristo. Entonces, repitamos, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Oremos.